tema de volumen nomás. Bueno, muchas gracias. Me voy a poner el reloj acá, entonces van a ver que miro el reloj, pero es para no es que esté apurado ni que tenga ningún lado más importante de donde ir, digamos, sino que es para tratar de mantenerme dentro de los 10 minutos. Ay, moví mucho además. Ay, es que va para el otro lado. Tiqui, 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 tiqui. Mira, estoy spoileando toda la presentación. Ahí está. Bueno, muchas gracias. Gracias, Pablo, y a todo Enter por la invitación. Gracias al gobierno de la provincia por la recepción. La verdad, a Diego y a todo el equipo, un placer poder estar con ustedes, poder compartir algunas ideas. Voy a tratar de ser breve, como manda la moderadora del panel, para que después podamos conversar un poco también, intercambiar algunas ideas. Y yo quisiera proponerles o traerles algunas ideas que por momentos ustedes van a pensar esto está fuera de programa, digamos, porque esto en definitiva no es exactamente de inteligencia artificial o de algoritmos, pero me parece, y estoy convencido, sobre todo escuchando ahora a las demás presentaciones de recién, que está bueno hacer algunas de estas reflexiones y tratar de hacer este vínculo, digamos, de la tecnología con la política, ¿no? Porque en definitiva, también a lo que se apuntaba o lo que proponía el panel, me sentí muy contento de poder participar por eso, es a la cuestión de la política, me parece orientada a la cuestión de las campañas, pero que puede venir, digamos, a nivel general con la política en general. Entonces yo quiero traerles una idea. Hoy me gustaría dejarles una idea que suscite alguna reflexión y a lo largo, para desarrollar esa idea, voy a tratar de responder o al menos de plantearles 3 preguntas. O 3 y media para después dejar que alguien que sepa más lo pueda contestar. ¿Y cuál es la idea central? Miren, yo creo que en épocas como las que vivimos, lo más importante es, o una de las cosas más importantes que tiene la política democrática, en la cual estamos todos más o menos involucrados desde distintos roles, como dirigente, como funcionario, como militante, como estudiantes de las carreras que tratan estos temas, como sea, pero estamos conectados de alguna forma y en esta época es la pregunta que deberíamos hacernos e intentar resolver es cómo conectar la tecnología con el propósito, ¿no? Y en esto a mí me gustaría, en esto me gustaría traerles una idea inicial. Sin duda asistimos, yo les diría, con la inteligencia artificial a una cuestión diferente en la historia de la humanidad. ¿Sí? Una cuestión distinta. Por lo que puede generar la combinación de la inteligencia artificial con el procesamiento de datos, con el gran volumen, con la gran capacidad de procesamiento de datos que tenemos y la generación de datos biométricos de nuestros propios cuerpos nos ponen a las puertas de algo diferente. Pero fuera de eso, mi sensación y mi intuición es que mucho de lo otro cambia en plataformas y en posibilidades técnicas, pero no altera algunas cosas que son bastante esenciales y que vale la pena tener presentes cuando uno explora las aplicaciones tecnológicas alrededor de la política para no pasarse, digamos, de vuelta ni para un lado ni para el otro. ¿Qué no ha cambiado, digamos? La quinta esencia de la actividad política sigue siendo el liderazgo. Ha sido el liderazgo, si quieren decir conducción, una palabra que está quizá un poco más vetusta, pero en definitiva refiere a lo mismo. La conducción, el liderazgo, la política ha sido liderazgo a lo largo de la historia de la humanidad, es liderazgo y sigue siendo, probablemente seguirá siendo liderazgo. Y el liderazgo significa orientar y reorientar personas, es decir, movilizar conductas. La actividad política sigue siendo movilizar conductas, es decir, que las personas hagan y o dejen de hacer ciertas cosas. Eso es lo que hemos hecho los que hacemos política desde el principio, lo que hacemos ahora y probablemente lo que sigamos haciendo. Hacer cosas como, por ejemplo, ir el domingo, levantarse, irse caminando hasta el centro de votación, en auto, etc. Buscar la boleta, poner la crucecita, la tilde, o buscar la boleta papel, meterla en la urna, pero también poner un like, compartir, hablar en la mesa de la familia bien del candidato. Queremos que las personas hagan y dejen de hacer cosas. Es propio de la naturaleza humana, es esencial a las relaciones entre las personas, influir y ser influidos en nuestras conductas por los demás. Tratamos de que los demás hagan ciertas cosas, yo ahora trato de que ustedes me escuchen, ustedes estarán pensando en tratar de que yo les diga algo interesante, o por lo menos les sirva para algo lo que les voy a decir. Tratamos de influir en las demás personas. Eso es
La política ha sido siempre así la política porque es propia de la cooperación humana. La cooperación humana a gran escala, ustedes saben, es decir, la que hemos logrado superar a nivel primates, somos más capaces de modificar nuestro entorno y de crecer colectivamente porque hemos logrado cooperar a gran escala, como humanidad, ¿sí? ¿Se entiende? Hemos logrado cooperar a gran escala. Y lo hemos hecho sobre la base de que creemos las mismas cosas. Hemos creado grandes mitos, ¿sí? Creaciones humanas. Cuando desarrollamos el lenguaje tuvimos la posibilidad de crear mitos y en esos mitos nos entendemos. Entonces yo puedo cooperar con una persona de otra parte del país porque somos del mismo partido y tenemos los mismos valores o las mismas ideas. Puedo cooperar con personas de otra parte del mundo porque creemos en el mismo cielo y en el mismo infierno. Y entonces hacemos y dejamos de hacer ciertas cosas cooperando a gran escala por lo que creemos. ¿Se entiende? Hasta acá, nada nuevo. En esa distribución de qué hacemos y qué dejamos de hacer se construye el poder. Por lo tanto, en esa cooperación a gran escala hay creación y distribución de recursos de poder y esa es la política. Tratamos de que la gente haga ciertas cosas y deje de hacer ciertas cosas, incluyendo ir a votarnos. Entonces, nuestra gran pregunta es, ¿hasta qué punto, se lo planteaba el panel, la emoción define el voto? Y yo se los digo, en el 100%. Porque hay 100. Porque si hubiera más, hay más. Pero no porque el voto se define 100% emocionalmente, sino porque las personas tomamos decisiones emocionalmente. La parte de nuestro cerebro que toma las decisiones no es la neocorteza, digamos, donde está nuestra capacidad de abstracción, que es el lenguaje, que es con la que hemos creado estos mitos que habilitan la cooperación, sino el sistema límbico, que es donde están nuestras emociones primarias, como decían recién, y otras también. Racionalizamos después. Por eso es tan difícil de explicar el amor. ¿Ustedes están enamorados? ¿Sí? ¿Hay alguien enamorado? ¿Enamorada? ¿Sí? ¿Están enamorados? Sí. ¿Quién está enamorado? Yo estoy enamorado. ¿Están enamorados? Sí. Ahora les pregunto. ¿Podrían ustedes, escuchen, ¿podrían ustedes explicar por qué? ¿Podrían ustedes explicar por qué? ¿Podrían ustedes explicar por qué están enamorados? ¿Por qué siguen a determinado líder político o no? ¿Por qué votan lo que votan? Todas esas respuestas son racionalizaciones a decisiones tomadas emocionalmente. Pero esto no es porque ahora haya inteligencia artificial. No es que como ahora hay algoritmos, la gente decide con la emoción y antes decidía con la razón. No es cierto, creo que no es cierto, que antes se buscaba la verdad y ahora ya no importa la verdad. No venimos de un mundo en donde era la verdad y ahora como hay redes, existe la posverdad. Vivimos en un mundo en donde hemos creado grandes mitos, grandes relatos que habilitan la cooperación y que se separan más o menos de la realidad, las narrativas, los relatos, los metarrelatos. Nosotros no somos máquinas pensantes que sienten, esta no es una frase mía, les regalo que ustedes se fijen de quién es, sino máquinas sentimentales que piensan, sentimos primero, racionalizamos después. Sobre eso, ahora, por la innovación tecnológica, se monta el algoritmo. Pero sobre eso se montó y se montaron siempre las campañas. Siempre se montó la política. La emoción no es un accesorio y mucho menos una novedad. Siempre hemos movilizado, como humanidad, siempre y como actores políticos, siempre hemos movilizado las conductas de nuestros simpatizantes, de nuestros militantes, de nuestros adherentes a través de la emocionalidad. Y ahora es poner un like y confrontar con alguno en Twitter, pero con este mismo razonamiento hemos entablado guerras y hemos ido a luchar por la patria, contra el fascismo, por la liberación. Hemos logrado que las personas reorienten, como humanidad, ¿no? Hemos logrado que las personas reorienten su conducta al punto de poner en riesgo y sacrificar su propia vida física. Dijimos, no, esto no puede ser, hay que luchar por la libertad. Nos trepamos a un barco y nos fuimos a matar a tiro a otro país. Esa es la capacidad política. Eso no es nuevo, pasa así desde siempre. Y como procuramos liderar comunidades que son entes colectivos, esta emoción sigue siendo base de la decisión humana y además de la acción colectiva. Entonces, primera pregunta que nos plantea el panel. Voy a ir cerrando, sí. Primera pregunta que nos plantea el panel. ¿Cuánto influye la emoción en el voto? 100%. ¿Por qué es el voto? No. ¿Porque ahora vivimos con inteligencia artificial, fake news y algoritmos? No, tampoco. Porque el sistema de toma de decisiones que tenemos
es emocional. Siempre lo ha sido. La política siempre construyó los liderazgos desde la conexión emocional. ¿Cómo funciona la campaña? ¿O en qué toca esto la política? Hay dos formas de persuadir. Es decir, hay dos formas de hacer que la gente haga lo que queremos hacer o deje de hacer lo que no queremos que haga. En campaña o en gobierno, porque queremos que la gente no tire los papeles a la calle, se ponga el casco, queremos que observen ciertas conductas y no observen otras. Hay dos formas. La primera es la motivación, y acá viene la segunda pregunta que está dando vuelta, yo veía en el programa y va a estar dando vuelta seguramente todo el día, que hasta qué punto es ético. El algoritmo nos manipula, porque antes decíamos la verdad, pero ahora los algoritmos manipulan, y yo no creo que eso sea así. Yo creo que hay dos formas en que la política, que es la orientación de las conductas de las personas, puede orientar esas conductas. Una es la motivación, es decir, abrevar en el conjunto compartido de valores y darle propósito a lo que hacemos. Yo creo en esto. Si usted cree en esto, estamos juntos y por lo tanto tenemos que ir para allá. Es la base de una relación humana que se crea sobre la confianza, voy terminando, que se crea sobre la confianza. Y por lo tanto estructura relaciones humanas duraderas, incluso entre líder y seguidores. Creemos en esto, entonces no importa el qué. No importa si posteé una cosa, si hice un actito, si saqué un voto más, un voto menos. Importa el por qué. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cuál es nuestro verdadero propósito? Y si nosotros ese propósito lo podemos compartir, pues entonces sobre la base de ese propósito vamos a establecer una relación de confianza y que esa relación de confianza va a hacer que le podamos pedir a la persona el voto, el acompañamiento. Así funciona en la campaña. Pero la segunda forma, con este término, es la manipulación. Yo creo que hay que darle un sentido conceptual a la manipulación. No se trata de que si uso algoritmos es manipulación y si el posteo es orgánico, entonces es la verdad. No se trata de eso. La manipulación es una forma de orientar las conductas de las personas que es transaccional. Es decir, apelo a técnicas o tácticas que están muy estudiadas, como la oferta, como el FOMO, como el miedo en general. Apelo a esto para lograr la transacción en la conducta. Salimos a cenar, me interesa que la otra persona la pase bien, puedo construir, tratar, y me interesa, digamos, obtener algún resultado particular de la noche en cuestión, puedo tratar de hacerlo desde la confianza y de la construcción de una relación que lo que va a lograr es lealtad, porque va a lograr más de una cita, o puedo hacerlo de los trucos. Flexiono un músculo, cuento la plata que tengo, alquilo un auto que no es el mío para que parezca que es más bonito. Manipulo. Procuro orientar la relación hacia la transacción. ¿A qué conduce eso permanentemente? A la decepción. ¿Han visto ustedes alguna vez, te juro que termino, ¿han visto ustedes alguna vez en el supermercado la góndola de las patas de los dientes? ¿Sí? ¿Sí? Ese es el fruto de una estrategia de construcción de marca transaccional, que es la diferenciación. Las campañas a los políticos les encanta trabajar la diferenciación. Vamos a construir la diferenciación. Todas esas pastas de dientes han construido la diferenciación. Entonces una tiene extracto de eucalipto, el otro el eucalipto es negro, el otro eucalipto lo pusieron al sol, pero cuando ustedes se paran frente a la góndola de las pastas de dientes, ¿qué es lo que piensan antes de elegir? Estas son todas las mismas. Ese es el resultado de trabajar orientación de conducta con manipulación. Con esta pregunta cierro, así les paso lo que van a poder responder porque yo no puedo responder. Sí. ¿Cómo encaja el algoritmo? Para mí la política puede ser transaccional cuando el algoritmo lo utilizamos para manipular, cuando hacemos microsegmentación para decirle cosas diferentes a personas distintas que no se corresponden con lo que nosotros creemos. Se lo decimos ahora porque así nos van a votar o likear, pero después no importa, después vemos. Entonces, por eso la política también se vuelve exponencial, además de la tecnología. Cuando la política inspira y procura relatos de inclusión, de justicia social, cuando las campañas locales escuchan, cuando devuelven coherencia, cuando el político insiste, aunque pierda una vez, 2 veces, 3 veces, sosteniendo su posicionamiento político, crea una narrativa que genera orgullo, que genera esperanza. Ahí nos podemos conectar. Yo creo que la tecnología puede potenciar la política, no puede reemplazarla. Yo creo que no es lo mismo segmentar que manipular. Yo creo que manipular es engañar, es transaccionalidad.
Y lo que apuntamos nosotros ahora es a crear confianza. Yo creo que no es cuestión de algoritmos que manipulen solamente, es cuestión de crear propósitos que verdaderamente inspiren a la construcción política. Eso lo nos va a dar políticos duraderos. Y así también, de paso, a veces vamos a ganar alguna campaña. Gracias. A continuación, Daniel Vico. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Estamos bien? Upa, casi me voy a la mierda, pero estamos bien, estamos bien. Bueno, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Muy buen día, buenas tardes para todos. Un lujo estar en San Luis. Gracias por la invitación. Yo voy a ser muy conciso, muy directo y muy concreto. Soy estratega político digital y la frase que yo más odio con todo mi ser es: Instagram ha lanzado una nueva actualización. Me saca, o sea, me pone de muy mal humor. ¿Por qué? Porque detrás de cada nueva actualización viene una modificación en el algoritmo con el cual trabaja la plataforma. Y esa modificación hace que nosotros, los estrategas políticos digitales, tengamos que cambiar la estrategia o modificar nuestra metodología de laburo en términos de la comunicación política digital que estamos implementando. Pero se habló mucho durante toda la mañana en este congreso, gran congreso, de algoritmos. Pero realmente, ¿cómo funcionan los algoritmos en las redes sociales? ¿Qué es lo que deberíamos tener en cuenta todos los que estamos acá y les interesa la política para hacer una campaña electoral desde el punto de vista digital? ¿Qué deberíamos tener en cuenta con los famosos algoritmos y de qué hablamos cuando hablamos de algoritmos? Claramente, la comunicación política digital se juega en plataformas donde ya nosotros no decidimos lo que vemos, sino que lo hace el algoritmo. Redes tales como Meta o TikTok, obviamente que cuando hablo de Meta, pequeña aclaración, hablo de Instagram y de Facebook. En estas plataformas ya no son neutrales, sino que segmentan, predicen y manipulan emociones con un único objetivo, un único fin, que es maximizar interacciones. Y entender cómo funcionan, como decía antes, es fundamental para que podamos hacer una campaña electoral efectiva desde el punto de vista digital. Ahora, vamos a lo más divertido, que es cuál es el funcionamiento del algoritmo, cómo funciona y por qué nos muestra lo que nos muestra cada uno de nosotros cuando iniciamos sesión. Si nos metemos en el universo de Meta, recordemos que en Argentina hay aproximadamente 28 millones de usuarios de Facebook y 27 millones de usuarios de Instagram, particularmente en San Luis, porque estamos en San Luis. Hay 440.000 usuarios de Facebook y poco más de 800.000 cuentas de Instagram. Pero ¿cómo funciona el famoso algoritmo de esta plataforma? Cada vez que nosotros abrimos, por ejemplo, la aplicación de Instagram, por día a nivel global se hacen más de 2.000 millones de publicaciones. ¿Pero por qué Instagram nos muestra a nosotros las que nos muestra? Porque básicamente responde a una lógica de, primero toma todo el inventario que existe, todas las publicaciones que se hacen, en base a ese inventario toma las señales que nosotros vamos dejando en la plataforma, todos los que estamos acá, que tienen una cuenta de redes sociales, claramente va dejando huellas, va poniendo likes, va poniendo comentarios, va interactuando, y esas señales le sirven al algoritmo para hacer predicciones. Y esas predicciones son las que le permiten estimar a qué publicaciones ustedes pueden reaccionar o pueden compartirlas y demás, interactuar. En base a esas publicaciones que predice, toma un puntaje de relevancia, a cada de esos posteos les pone un puntaje de relevancia, y los puntajes más altos son los que a ustedes les va a aparecer primero en el feed. Y los puntajes más bajos son los que les va a aparecer después. Tengan en cuenta que por día aproximadamente scrolleamos 13 metros, algo que equivale a algo así como 2 jirafas. Pero ¿qué es lo que pasa en TikTok? Me fui de Meta, ahora voy a TikTok. En TikTok el algoritmo no prioriza, obviamente, a quién seguimos, sino que prioriza el tiempo en el cual nosotros estamos en la pantalla, el tiempo que nos retiene en pantalla. Cada scroll es una señal, ya sea por la interacción, por la repetición, por la pausa que le damos al video, si lo volvemos a poner y demás. Y en base a todo eso arma una curva de personalización y arma una suerte de feed que cada vez que vamos scrolleando nos va mostrando, y el resultado es obviamente un feed hiperdirigido e hiper personalizado. Tengan en cuenta que TikTok en Argentina es una de las plataformas, o mejor dicho, la plataforma que más creció en los últimos años y tiene actualmente 24 millones de usuarios.
Los algoritmos favorecen contenidos que emocionan enojo, miedo, esperanza, orgullo. Habló mucho Lean en la capacitación anterior, en la charla anterior. Y obviamente esto en una campaña electoral se traduce como microsegmentación emocional, es decir, un mismo candidato le puede mostrar a un segmento con contenidos que generen esperanza y a otro segmento contenidos que generen miedo o rechazo hacia, por ejemplo, nuestro contrincante. Y por último, hablamos de la combinación de datos más emociones, y esto moldea obviamente percepciones y decisiones en términos del algoritmo. Segmentar, emocionar, ganar, pero ¿a qué costo? Básicamente los algoritmos maximizan la atención, pero no la verdad ni la democracia. Para la política son una enorme oportunidad, pero también obviamente un riesgo de manipulación y polarización. Entonces, y cierro con esto, en exactamente 5 minutos y medio, ¿estamos usando el algoritmo o el algoritmo nos está usando a nosotros? Esto me parece que es la pregunta más importante, que me gustaría que se queden ustedes con esto y lo tengan en consideración al momento de hacer una campaña electoral. Y fui muy breve porque me gustaría después obviamente abrir esto a debate y a las preguntas que tengan. Muchísimas gracias. Gracias, Daniel, por el tiempo también. Pasamos con el expositor Gabriel Novillo Rangone. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación, Pablo, al gobierno de la provincia, a Conexión también. Muchas gracias por invitar a la Universidad Pública a participar de este evento, más en este momento que está siendo muy destratada, y la verdad que la universidad tiene mucho para decir, y más en estos tiempos electorales. Bueno, yo soy profe de inteligencia artificial y también de algoritmos, justo las dos cosas que nos tocan hoy, y en puntería los que me invitan. Y bueno, soy investigador y especializado en inteligencia artificial. Y hoy les voy a contar un poquito cómo hacen estos algoritmos por debajo, sin la matemática subyacente, tranquilo, pero cómo hacen para hipersegmentarnos. Literalmente para saber más de nosotros que nosotros mismos o que nuestros padres, inclusive. Y arranco con estas dos preguntas, ¿no? Fíjense que la primera nos está diciendo que hay un algoritmo que está analizando absolutamente todo lo que nosotros hacemos en todo momento, y ahora vamos a ver cómo lo hace, que eso es lo importante. Le vamos a sacar, dirían los yanquis, lo que hay abajo del capó. Vamos a mostrarlo. Y la segunda es, fíjense cómo era la política hace solo 20 años. Un dirigente en una plaza, 50.000 personas y un discurso. Y hoy es todo al revés. Si quiero ser efectivo, son 50.000 discursos y la persona sentada en su sofá en la casa. No va a ir a verte. ¿De qué estamos hablando acá cuando hablamos de hipersegmentación, o como se llamó en su comienzo psicografía, y que hoy se denomina microtargeting? ¿Y por qué existe? ¿Y qué hace este microtargeting? Se conoció mucho, se hizo famoso con el famoso Cambridge Analytica, por allá por el 2013, pero en realidad ya existía desde el 2006, y Cambridge no fue la que hizo el mayor problema, hubo 3 más grandes. Pero bueno, no tenían un buen asesor de imagen. Bueno, fíjense, el microtargeting es como tener justamente eso, un vendedor que no solo conoce tu nombre, sino que sabe que te preocupa cuando no puedes dormir las 3 a.m. O sea, sabe todo de vos, absolutamente todo. ¿Cómo se logra esto hoy? Y es más, les cuento que los algoritmos que se utilizan son del año fines de los 60, principios de los 70 y no más de los 80. La tecnología que utilizamos en inteligencia artificial, salvo la IA generativa y la IA agéntica, que es lo que existe hoy realmente, todos los demás que se utilizan para hacer esto
son viejísimos. Y son re simples de entender. Cualquiera de los que está acá los podría entender en menos de 20, 30 minutos. Hoy existe otra cosa que se llama potencia computacional que lo permite, que antes no lo permitía, y algo muy, muy interesante que es la Big Data. Hoy tengo volumen, velocidad y variedad de los datos. Y ahora vamos a ver cuántos. Si nosotros vemos acá abajo, no se alcanza a ver bien, pero se los cuento. Facebook tiene más de 3.000 millones de adherentes, YouTube más de 2.500, Instagram más de 2.000. Pero lo importante no es lo que tienen, sino lo que nosotros les damos. Nosotros a cada instante le estamos dando nuestra geoposición, nuestros gustos, nuestros sentimientos, nuestras pasiones, todo le estamos dando a la red. Y la red, ¿qué está haciendo? Como una esponja, las está absorbiendo. Los está segmentando. Mientras nosotros vamos a estar acá, en estos 15 minutos, toda esa información se va a generar. Nosotros le estamos dando los datos a los algoritmos. Los algoritmos, cuando vayamos a escuchar la parte de ética, que acá lo veo al doctor Romero más tarde, van a ver que, bueno, tenemos que hacer nuestro trabajito. Yo voy a dejar unos tips que podemos hacer. ¿Y de qué se trata esta segmentación o hiperdetallado o microtargeting? Fíjense, yo dije recién, o pusimos una frase que podíamos construir 50.000 mensajes mensajes distintos para esa persona que estaba en la plaza. Ahora vamos a construir 40.000. Fíjense qué fácil. Vamos a pararnos cómo los vamos a querer. Vamos a hacer 20 segmentos demográficos, según la edad, según la ubicación, según el nivel socioeconómico. Y a su vez vamos a armar 8 preocupaciones específicas. ¿Por qué? Porque mi candidato quiere hablar de educación pública. Bueno, armamos los segmentos, armamos las preocupaciones, infraestructura escolar, salario docente, tecnología en el aula, los formatos, video, imagen, infografía, testimonios, datos. Después hay información que uno ya puede saber, que a ciertas edades las mujeres consumen más videos y emociones que textos e infografía, entonces ya sé que tengo que entrarle a cierta edad, entre las 22 y las 23:30, los chicos ya están calmados, ya están en la cama y empiezan a consumir. Todo esto ya se sabe. Y después los tonos emocionales con que quiero mandar mi mensaje y los horarios de publicación. Yo hago esa combinatoria, 20 por 8, por 5, por 10, por 5, me da 40.000 versiones del mismo grupo. Y ahora pongo una IA generativa, que si ya soy más pícaro utilizo una agéntica, que es lo nuevo, a generarme todos esos mensajes artificialmente, no necesita nadie que me los construya. Entonces voy a agarrar el primer ejemplo, una madre de 35 40 años en zona oeste de Buenos Aires, a las 22 horas, le mando un video de 30 segundos mostrando aulas deterioradas, con mi mensaje. Como madre sé que te duelen las condiciones en que van los chicos a la escuela. El tono, y después así, versión 8547. Eso se hace en minutos, ¿eh? Joven maestro, 25, 30 años de Córdoba, 7 AM, le mando una infografía con datos salariales que a él le impactan. O sea, le doy lo que cada uno quiere escuchar. Y se puede hacer a una velocidad increíble y con herramientas muy simples de manejar. La versión 23.891 será para un abuelo jubilado de 65 años de Cava y volvamos a tener la escuela que nos enorgullece, nostálgico. Así se hace la hipersegmentación. Yo le digo, ¿qué quiero que segmentar? Y el solito genero. Está bien, no es un solo algoritmo, son muchos algoritmos trabajando haciendo su tarea, ¿no? Pero nosotros también tenemos algo que aportar. Existen 3 tipos de sesgo en términos algorítmicos, muy técnicos: sesgo en los datos, sesgo en los algoritmos y sesgo en la interpretación del algoritmo. Pero estos son sesgos nuestros, estos son de las personas. Y los otros no los vamos a ver, pero estos sí. Nosotros tenemos nuestros propios bugs, como dicen los chicos. Te googleaste, papá, te dice. Tenemos nuestros propios bugs. El sesgo de confirmación es el primero. ¿Qué buscamos? Información que nos confirme lo que ya creemos. Queremos cazar nuestro zoológico. Te muestra noticias que refuercen siempre tus ideas previas. Evita mostrar información contradictoria, y eso es ¿cómo lo evito? Bueno, estos son los 2 algoritmos más fuertes que se llaman de aprendizaje no supervisado para poder clusterizarse o hipersegmentarte. Después les podemos explicar cómo funciona. Pero trabaja sobre ese sesgo de confirmación. El sesgo de disponibilidad, lo que recordamos fácilmente, nos parece siempre más probable. ¿Ah? Repite siempre el mismo mensaje, te bombardea,
Los algoritmos, ¿cómo funcionan? Como un noticiero personalizado. Si quieren tema de inseguridad, te bombardeo con inseguridad. Si querés tema de economía, te bombardeo con economía. Si querés tema de trabajo, te bombardeo con gente que consigue trabajo. Y vos te pones chocho. 2 minutos. Me faltan 20. No, mentira. Sesgo de anclaje. Este es el tercer sesgo, este es el último, ¿no? Lo primero que recibimos, lo que rápidamente absorbemos. Es como las puertas cuando las va a barnizar por primera vez, la primera mano la toma fuerte, así que cuidado con el color. ¿Ah? Así trabaja el sesgo de anclaje, que es lo que hacemos, te mostramos a mi candidato con todos sus pros y después te lo comparamos con lo malo que son los otros. Y acá viene ahora la potencia de esta nueva tecnología que se llama IA generativa porque genera nuevas cosas. Hasta hace muy poco, digamos, hay 3 tipos de IA. La predictiva, que es la que existió hasta hace 4 o 5 años, que es la que tiene el 80% de las aplicaciones dando vueltas. La generativa, que es la nueva, que genera contenido a partir de la nada. Y la agéntica, que es muy nueva, que utiliza las otras para hacer su trabajo y automatizar todo tipo de trabajo que hasta ahora no se podían hacer. Antes teníamos contenido limitado que teníamos que distribuir, ahora creamos contenido infinito, personalizado, en tiempo real y para la persona que nosotros queremos, y encima cada 6 horas lo actualizamos. Porque las personas, como vimos, Big Data está constantemente también cambiando, variando su opinión. ¿Cómo trabaja este ciclo emocional? Bueno, justamente utiliza, como decían antes en el panel 1, el ciclo de las emociones, ¿no? Detecta qué tipo de estado emocional tenés. ¿Cómo lo hace? De muchísimas formas. Como decía recién José, hay unas métricas que puedo utilizar hasta el 95, pero si yo utilizo, por ejemplo, a cierta hora, a la noche, mayúsculas, si me equivoco en las letras, depende cómo yo escribo, el algoritmo te dice, está nervioso, en este momento le podemos entrar, es ahora que tenemos que meterle detecta patrones de navegación, genera el contenido apropiado, de acuerdo a lo que armamos antes, la hipersegmentación. Medimos qué tal anda el engagement, que es la atención que yo le pongo, si le pongo un like, si me quedo más de 3 segundos, si llego a 8 segundos, todo eso se mide y automáticamente te dice, este lo tenemos. Y finalmente se testea, a ver, qué tan bien nos fue con respecto a las predicciones que iba a hacer esa persona. Y si me va bien, ajusto más mi algoritmo y sé mucho más sobre ustedes. Repetimos esas variaciones todas las veces que queramos. La línea roja. Y bueno, ¿qué criterio vamos a distinguir con esto? Nosotros podemos trabajar desde la transparencia, desde la manipulación. Desde la transparencia, ¿qué tenemos? Un mensaje político pagado por la campaña X. Si sabemos quién nos está mandando el mensaje. Clara identificación del emisor y acceso a la metodología de la segmentación. Lo podemos pedir, debemos tener acceso. Si están manipulando, nos vamos a dar cuenta que no podemos ver bien de dónde vienen las fuentes, se usan bots para hacerse pasar por ciudadanos, esto ya lo saben bien, y ocultamiento de la versión publicitaria. Gabriel. 1 minuto, vamos. Creo que me queda un slide nomás. Después viene el consentimiento informado, que la estrategia legítima sería, los ciudadanos saben que sus datos se están usando personalizados. Generalmente nosotros lo hacemos inconscientemente cuando le damos permitir todo. Uno de esos va a eso. La manipulación es recolección masiva sin conocimiento del usuario, se utiliza mucho. Y el uso de datos con fines no declarados. Y por último, la veracidad del contenido. Tenemos que ver si las promesas son verificables, si los datos son reales, si las opiniones son claramente marcadas. Y claramente la contraversión es la manipulación. Y ustedes ya vieron cómo se construyen videos, audio, texto falso en tiempo real. Propuestas a considerar. Tenemos que hacer alfabetización digital urgente, enseñar a identificar este contenido generado por IA, tenemos que explicar cómo funciona esta personalización, lo que estamos haciendo acá. Tenemos que hacer regulación de la legislación. No es prohibir la tecnología, sino que usar seria, consciente y éticamente la tecnología. La tecnología es una caja de herramientas, uno la puede utilizar para el bien, pero también la puede usar para el mal. Y la responsabilidad es compartida también. Punto 3, transparencia en los algoritmos. Los que producimos algoritmos tenemos que ser lo más transparentes. Existen
algoritmos que intrínsecamente son mucho más transparentes que otros, o sea, podemos utilizar esos algoritmos, campañas, ética en el uso de los datos, academia, seguir investigando lo que estamos haciendo y un consumo crítico, informarnos de cómo están trabajando estos algoritmos para no hipersegmentar. Y si nos hipersegmentan sabemos de qué estamos hablando. Bueno, conclusión. Ahora ya saben, cuando salgan de acá van a ver sus celulares, les van a llegar los mensajes políticos y ahora van a tener que tomar una decisión. ¿Qué van a hacer con esa información? Bueno, 3 guías o 3 ideas. ¿Qué tenemos? Le ignoramos, fingimos demencia, no nos dimos cuenta. Lo que dijo Gabriel, nada, verso. Segundo, prohibimos, vamos contra los 5 grandotes de las tecnológicas, no vamos a perder. La tercera, iluminar, traer conocimiento, exigir transparencia, educar al ciudadano y regular éticamente. Gracias. Para finalizar voy a hacer un paralelismo, ¿no? Un paralelismo, porque nunca hay que poner tampoco el carro delante del caballo, dicen acá en San Luis. Y no nos tenemos que olvidar que es lo importante si estamos trabajando en comunicación política. Y para eso voy a hacer un paralelismo. Voy a decir que la política es la estrategia, ¿está bien? Y para llevar adelante esa estrategia utiliza una táctica, tecnología con IA, ¿está bien? Tenemos esos 4 conceptos. Y ahora voy a apelar a un amigo mío, 500 años antes de Cristo, Sun Tzu, en el arte de la guerra. Decía esto: la estrategia sin táctica es el camino más lento a la victoria, pero la táctica sin estrategia es el ruido que precede a la derrota. Muchas gracias. Gracias. Bueno, seguidamente vamos a leer algunas preguntas. Lamentablemente por el tiempo no podemos todas, pero vamos a ir respondiendo. Los expositores van a ir respondiendo algunas preguntas. A ver. Vamos. Dicen, buen día, una pregunta. ¿Cómo hacemos para distinguir el límite entre motivación y manipulación? Porque el límite entre uno y el otro no siempre es claro. Lean, que vos hablaste de eso. Muy cortito. La manipulación intenta influir en la conducta de la persona con un fin transaccional. Es decir, utiliza un truco, una trampa, para que la otra persona entienda que sienta lo que nosotros le queremos hacer sentir. ¿Cómo se distingue? Es efímero. Pasa. Votás y ya está. Te dijimos con esto va a ser todo diferente, toda tu bronca, movilizala, y eso votás. ¿Y toda tu bronca se resolvió? No, manipulación entonces. La motivación construye relaciones duraderas. Con una marca, yo compro, es el caso de iPhone, compran iPhone porque le son leales a iPhone. No tiene que ver con si tiene mejor cámara, todo eso no es así, digamos. Tiene que ver con que son gente leal a iPhone, por lo que sienten asociado a iPhone. Funciona con lo político también. La respuesta es que es un ejercicio, pero tiene que ver con la transaccionalidad o la construcción de lealtades duraderas. Bien, gracias, Lean. A ver, Daniel, me parece que después para vos puede ser esta pregunta. ¿Se puede medir el nivel de impacto, pregnancia en alguien real ante los fakes y contenidos manipulantes? Es decir, si realmente modifica comportamientos y diferenciar eso según la comunidad objetivo. Ok, sí, ¿no? Muy buena pregunta. Creo que se habló mucho en el panel anterior. Para poder entender el impacto, obviamente existen distintas herramientas y hay que ver también cuánto modifica nuestra estrategia y si realmente requiere una respuesta esa, por ejemplo, fake news o no. Porque muchas veces sucede que hay políticos que están encerrados en una suerte de microclima y creen que todo es una gran crisis cuando no es así. Y por eso siempre es muy importante medir. Las métricas en comunicación política digital son las que rigen básicamente nuestro andar y nuestro caminar para ver si vamos por el rumbo correcto o no. Si la fake news ya tiene una métrica muy considerable, como vimos
anteriormente el video de Macri manipulado, hecho con inteligencia artificial. En ese caso, obviamente que requiere una respuesta. Después podemos debatir cuál es esa respuesta o cuál es esa reacción. Pero me parece que es muy interesante analizar las métricas y ver realmente si hay impacto o no para poder pensar o cranear una respuesta. No sé si quieren agregar algo mis compañeros. Perfecto. Para Gabriel Novillo dice, ¿influye el grado de expertise que tenga el receptor del mensaje en penetración sesgo de anclaje? Sí, por supuesto. Sí, en esto sí, porque, como decía en el panel preopinante, la tecnología es muy nueva, como decía el vicegobernador cuando empezó, esto ha acelerado a un nivel en tan poco tiempo que la experticia hoy en este tema es importante. Yo tengo una frase que la experiencia hoy con la tecnología es el boleto comprado después del sorteo, pero porque es tan rápido todo esto. Pero hoy por hoy tenemos la experticia. En este tema es muy importante porque no tenemos background, no tenemos información a priori de lo que pasaba antes y es difícil estar preparado. Pero sí, ayuda y muchísimo. La pregunta seguida es, ¿qué programas usa? Nosotros todo lo que es inteligencia, capaz que esté hablando de alguna aplicación específica, la inteligencia artificial no es tan compleja, tiene 4 grandes grupos: aprendizaje supervisado, no supervisado, por refuerzo y transfer learning. Dentro de eso se mezclan, se machean estos 4 paradigmas para poder lograr un efecto. Para poder lograr ese efecto que vimos nosotros recién, se utilizan 2 o 3 mezclas de algoritmos de 2 o 3 paradigmas distintos, no es uno solo. ¿Mm? Bien. Y la última pregunta para cualquiera que lo quiera responder, que me parece que es Daniel más que lo sobre el tema. Respecto al tema de deepfakes en los procesos electorales, los cuales afectan al sistema democrático, en cuanto generan desinformación, ¿creen que debería exigir a los partidos políticos el uso de sus certificados de autenticidad? Bueno, con respecto a las fake news, en realidad lo que sucedió, que también se habló mucho en este panel, y sucedía mucho de que se fomentaban publicidades de fake news, sobre todo, y a partir de eso en las redes sociales se creó el descargo de responsabilidad. Hoy cualquier cuenta política, para poder publicitar en redes sociales, en Meta o en ads, lo que tiene que hacer es hacer un descargo de responsabilidad, completar datos, subir agarrar y llenar un formulario, presentar una documentación y demás, y a partir de eso, si se aprueba, si la plataforma lo aprueba, toda cuenta política puede hacer publicidad digital, puede promocionar posteos. Recuerden que cuando se promociona un posteo, aparece el pagado por, si se trata de un posteo político, y ese pagado por va todo eso a una biblioteca de anuncios, y ahí va a tener fijado en esa biblioteca de anuncios la inversión de cada uno de los candidatos. Por eso, en general, en una campaña electoral, estrategia, se hacen distintos descargos de responsabilidad para poder derramar la inversión muy grande en inversiones más pequeñas, en distintos descargos de responsabilidad a través de distintas cuentas o bien de una misma cuenta. Pero eso lo que hace es que se distribuya y el monto no sea tan alto al presentarlo al tribunal electoral, digamos. Bien. Creo que va un poco por ahí. No sé si Gracias. agregar. Bueno, hay muchísimas preguntas, pero lamentablemente no podemos con el tiempo. Agradecemos a los expositores, agradecemos las ponencias muy, muy enriquecedoras y gracias a todos por estar muy atentos, a todos y a todas. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos los integrantes del panel número 2, que vamos a ver que esperen un segundito para recibir los obsequios de Conexión San Luis. Gracias Gabriel, Daniel, Vico, Lean y Rocío, nuestra moderadora del panel número 2. Entregamos los presentes y les pedimos que se adelanten, así les podemos hacer una fotito a todos. Y ya pasamos al panel número 3, que ya le pedimos a los expositores que se acerquen para que los vayamos presentando y en minutos arrancar con un nuevo módulo. ¿Lo están pasando bien? Mucho silencio. ¿Están bien o no?